Dímelo, Josué. Dios te bendiga, Josué. Mira, Josué, yo te pregunté a ti si los ángeles visten, según Apocalipsis 15:6, de lino fino, y tú dijiste que sí. Y te estoy a ti diciendo que demuestre eso, cómo visten los ángeles. Que si es de lino fino, como tú afirmaste en el texto, pues yo quiero que tú lo demuestres, que los ángeles visten de lino fino, según Apocalipsis 15:6. No me cambie el tema, ¿viste? Como vemos aquí, Skol, Apocalipsis 15:6, dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, como ahí no menciona la palabra fino, lino fino, tú quieres dejar dicho que los que acompañan a Jesús desde el tercer cielo en Apocalipsis 19 no son los ángeles sino la iglesia. Sin embargo, en Mateo 25:31 dice que esos que acompañarán a Jesús en su descenso triunfal a la tierra, en su manifestación gloriosa, serán los ángeles. Veamos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no en su venida secreta, sino en su gloria, Apocalipsis 19, ¿verdad? Mateo 25 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, Jesús vendrá en su gloria, en su venida visible, con todos sus santos ángeles. Esos son los ejércitos celestiales que le siguen en caballos blancos. Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y es por esa razón que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, no con la iglesia, sino con los ángeles de su poder. El problema tuyo, Josué, y te lo voy a decir. Mira, una explicación antibíblica nunca soporta lo escrito, nunca soporta el orden cronológico escrito, tampoco soporta el texto aplicado escrito normalmente. Eso es lo que pasa con la falsa postura y con los conceptos erróneos. Tú vas a una entremezcla de textos en el artículo que tú envías, sabiendo tú que hay un texto ahí que no pertenece a los ángeles, porque también está en tu propio artículo. Los ángeles tienen un cinto de oro alrededor del pecho. Lo que vienen en Apocalipsis 19:14, que está ahí en tu propio artículo, no traen el cinto de oro en el pecho. ¿Quiénes son los que no tienen el cinto de oro en el pecho y que sí tienen lino fino? Porque el asunto es, tú no puedes hacer una entremezcla huyéndole a la realidad de las cosas o únicamente por sostener una posición, un argumento o una postura. Eso se llama, en tu caso, engaño personal, planteado dentro de un grupo con fines de salir del paso. Apocalipsis 19:8, 19:7, 8 y 9 revela quiénes son los que visten de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8 vuelve y hace el mismo versículo 8 énfasis en ese lino fino, únicamente el lino fino, que no lo tienen los ángeles. Los ángeles no tienen lino fino, los ángeles tienen lino limpio, resplandeciente y un cinto de oro en el pecho, pero no fino. La palabra lino fino no se hizo énfasis en ninguna parte de la Biblia entera, ni siquiera se mencionó la palabra lino fino para aplicarla a ángeles. Y cuando se hace énfasis en la palabra lino fino, Apocalipsis 19:8, es para presentarla como las acciones justas de los santos, que es la esposa del Cordero en el cielo. Hay otra cosa. Jesucristo no viene únicamente con los ángeles.
Claro que los ángeles vienen con él también. Pero la palabra hizo énfasis en el 19:8. Y los que vienen con él en el 19:14 únicamente llenan los requisitos de las vestiduras de los que están en el 19:8. Lino fino, limpio y resplandeciente. Esos no tienen cinto de oro en el pecho. Y los que vienen con él en el 19:14 tampoco tienen cinto de oro en el pecho. Los del 19:8 tienen lino fino. Y los del 19:14 tienen lino fino. Entonces, tú tienes que aprender a aplicar las cosas correctamente como son. Hay otros puntos. Mira, por ejemplo, una vez dada a los santos, entre otros textos más que aparece la palabra santo, sin decir que son la iglesia, que son los humanos. Se sabe que es la iglesia y que es el pueblo de Dios. Pero cuando tú vas a encontrar la palabra santo, adjudicada para ángeles, siempre lo encuentras acompañado del nombre, santos ángeles. Skull, voy a terminar de escuchar tu audio, pero aclarando lo primero que has dicho, dices que yo no me someto al texto escrito y que he hecho una entremezcla de pasajes. Skull, pero ¿cuántas venidas visibles de Cristo son? Son dos venidas visibles, segunda venida visible, porque el texto de Mateo 25:31 está hablando de la misma venida visible mencionada en Apocalipsis 19. Y en ese pasaje, no te interesa ese pasaje, porque ese pasaje, por la propia boca de Jesús, él dijo quiénes son los que vienen con él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, mira, ni siquiera está hablando de la venida secreta, está hablando de su venida gloriosa, que es la misma venida de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, lo dice claro el propio Jesús, son sus santos ángeles los que vienen con él. La palabra iglesia vienen con él, no aparece ni en Apocalipsis, ni en ninguna parte. El que no se está sometiendo al texto escrito, eres tú, Skull. Porque lo que sí está escrito ahí es que son los ángeles que vienen con Jesús en su segunda venida gloriosa y visible a la tierra. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles, no dice y todos sus santos cristianos, ni toda su santa iglesia. Lo que dice ahí, el texto escrito que dice ahí, y tú tienes que someterte al texto escrito, lo que dice es, y todos sus santos ángeles, A-N, ¿verdad? G-E-L, ángel, ángel. El pueblo de Dios también es el ejército de Dios. Ahora, ¿por qué se le llama ejércitos celestiales? Porque están en el cielo. Y el creyente inmediatamente es arrebatado, es transformado. Pero para ser como ángel, ve, seremos transformados como los ángeles. ¿Y los ángeles que son? También ejército de Dios. Pero el pueblo de Dios, también aquí en la tierra, es su ejército. Tú estás cambiando las cosas, mi hermano. Porque es que el 19:8 te dice a ti cómo visten los que están en el 19:14. Y los del 19:14 te dicen a ti cómo visten los del 19:8. Ve, y tú tienes que entender eso. Hay una diferencia entre cómo visten los del 19:8 a cómo visten los del 19:14. ¿Y qué tú quieres hacer? Un entremezcla para salir del paso. Usted se equivocó. En el 15:6 de Apocalipsis, la Biblia dice que los ángeles tienen un cinto de oro en el pecho y la palabra fino en el 15:6 no está incluida en la vestidura de los ángeles. Se lo repito de nuevo. La palabra fino no está incluida en la vestidura de los ángeles en Apocalipsis 15:6. En Apocalipsis 19:8, la palabra cinto de oro, que pertenece a la vestidura de los ángeles, no está en la vestidura de ellos en el 19:8 de la iglesia. Ve, la iglesia viste de lino, fino, limpio y resplandeciente, 4 puntos. Los ángeles visten también con 4 puntos, pero no tienen... Skull, es verdad que Jesús dijo que nosotros seremos como los ángeles en el cielo. Pero ¿cuándo seremos como los ángeles en el cielo? Cuando Jesús se manifieste del cielo con los ángeles de su poder. Es decir, que antes de que Jesús venga con los ángeles de su poder, ninguno de nosotros va a ser como ángeles en el cielo. Nosotros seremos como los ángeles en el cielo
después que Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Ves? Porque eso fue lo que dijo Jesús, que en la resurrección no nos daremos en casamiento porque seremos como los ángeles. ¿Y en cuál resurrección? En la resurrección, cuando venga Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y nos dé reposo a aquellos que somos atribulados, nos dará reposo cuando se manifieste Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Entiende? Si es en esa manifestación que nosotros entonces seremos como los ángeles, no podemos venir con los ángeles desde el cielo, Skol, porque nosotros tenemos que esperar que Jesús se manifieste con los ángeles de su poder para entonces nosotros ser transformados y ser como los ángeles. Nosotros seremos como los ángeles después que Jesús se manifieste con los ángeles de su poder. Por tanto, esos ángeles mencionados en Mateo 25 no son la iglesia. Esos ángeles son los ángeles de su poder, los ángeles que están en el cielo, no la iglesia. Son los ángeles. Por eso es que dice Mateo 24:31 que el Señor enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. A sus ángeles a reunir a sus escogidos. ¿Tú quieres decir que somos nosotros la iglesia los que vamos a reunir a los escogidos? Skol. ¿Es la iglesia acaso la que va a reunir a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro? No, no es la iglesia. Son los ángeles de Dios, los que moran en el cielo. Esos son los ángeles que vienen con Jesús, acompañándolo en su descenso hacia la tierra. Skol, pero nadie está negando la vestimenta de la iglesia. Nadie está negando la vestimenta de la iglesia. Tú tienes un problema de percepción, porque ¿dónde yo he negado que la iglesia se vista de esa manera? Al contrario, la iglesia se viste con lino fino. Ahora bien, los que vienen con Jesús desde el cielo, en su segunda venida visible hacia la tierra, son los ángeles, porque lo dijo el propio Jesús. No es la iglesia. Jesús en ninguna parte dijo que Él viene con la iglesia. Él viene con sus ángeles. ¿O tú no has leído lo que dice Zacarías? Isaías 13:7. Que el Señor pasa revista a sus tropas, pasa revista a sus tropas, y vienen de lejana tierra Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Isaías 13:5 o Isaías 13:7, búscalo y léelo y apréndetelo. Esos ejércitos vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, para ejecutar juicio, para destruir esta tierra. Y esos ejércitos celestiales no son la iglesia, son los ángeles de su poder. ¿O es que tú crees que los ángeles se van a quedar en el cielo cuando Cristo venga? Si el Señor contara contigo, Skol, el reino del Señor hubiese sido vencido hace tiempo. Porque tú le tienes miedo a pasar, por la tribulación. Dime tú si tú vas a tener coraje de pelear por Dios. Si tú estás loco por irte de aquí solamente para no verle la cara a la bestia. Si el Señor cuenta con personas como tú para defender el reino de los cielos, entonces el Señor hubiese perdido desde ya su batalla. Pero no es contigo que Él cuenta, es con sus ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. El Señor tiene muchísimos ángeles. Porque por ejemplo en Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Peleaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Esos son los que pelean, Skol, los que tienen coraje. Esos ángeles de su poder son ángeles con coraje, ángeles poderosos. Y son millares de millares de millares de millares. Y ellos van a descender con Jesús. Por eso se llaman los ángeles de su poder. No se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo a ti, Skol. Porque tú eres un miedoso, un cobarde, eso es lo que tú eres. Entonces Dios no va a contar contigo para defender su reino.
Las personas que van a defender el reino de los cielos son los ángeles. Por eso fue que Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vendrá con todos sus santos ángeles. Léelo y apréndetelo. Mateo 25:31. Seremos semejantes a los ángeles. ¿Pero cuándo, Escol? ¿Cuándo es que seremos semejantes a los ángeles? Cuando Jesús se manifieste desde el cielo. Porque de eso es que está hablando. Y dice claro que seremos semejantes, no dice que seremos ángeles. Ese pasaje no dice que seremos ángeles. Seremos semejantes a los ángeles. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no nos vamos a casar. En ese aspecto, porque Jesús está hablando del matrimonio. Y del matrimonio le hicieron una pregunta después de la resurrección, ¿con quién se va a casar fulano? Entonces él dijo, después de la resurrección, en la resurrección no se darán en casamiento, porque serán semejantes a los ángeles que están en el cielo. Semejante, no dice que seremos ángeles. En ninguna parte Jesús va a bajar desde el cielo con personas semejantes a los ángeles. Eso lo estás diciendo tú. Jesús dijo claro que Él va a bajar con sus santos ángeles, con los ángeles de su poder, no con personas semejantes a los ángeles, sino con los ángeles de su poder. Y el apóstol Pablo dijo, hablando a la iglesia, oye, escucha bien, hablando a la iglesia, dijo, y a vosotros, o sea, a ustedes, iglesia, que sois atribulados ahora, el Señor les dará reposo, oye, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, que la iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra cuando los ángeles de su poder se manifiesten desde el cielo. Porque lo dijo claro el apóstol Pablo, y a vosotros, búscalo, 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, a vosotros, los cristianos que estaban pasando por tribulación en sus días, el Señor les dará reposo cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso indica claramente que esos que vienen desde el cielo, que son los ángeles de su poder, no son la iglesia. Porque esos ángeles de su poder le van a dar reposo a esos cristianos que están siendo atribulados. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Es decir, ellos van a venir en defensa de nosotros. Por lo tanto, es imposible que seamos nosotros mismos los que vengamos bajando desde el cielo, Skol. Los que vienen desde el cielo, te lo he repetido varias veces, lo dice el propio Jesús, son sus santos ángeles, no personas semejantes a los ángeles, no, son sus ángeles, los auténticos ángeles. Esos mismos ángeles mencionados en Apocalipsis 12, que pelean contra el dragón y lo echan fuera del cielo, esos que echan al dragón y a Satanás fuera del cielo son los mismos ángeles que van a descender a la tierra con Jesús, porque son los ángeles de su poder, los ángeles de su fuerza. Son ejércitos celestiales porque son ángeles de su poder, son ángeles de guerra. No son personas como tú, Skol, miedosos y cobardes. Son ángeles de guerra, ángeles que están impuestos a pelear, que saben utilizar la espada y saben... Lo que pasa es que tú no entiendes la palabra revelación, mi hijo. La palabra revelación es algo que no estaba revelado y se reveló ahí. Mira, cuando Juan llora en el capítulo 5, porque no había ninguno digno de abrir el libro y romper los sellos, era porque se iba aparentemente a detener la revelación. Entonces viene el Señor y desata los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, que un suceso sigue al otro. Entonces, la palabra revelación es algo que no había. Aquí la palabra de Dios revela ahora, en Apocalipsis 19:8 y 19:14, que la iglesia viene con Él. Él no viene por la iglesia en la venida visible, Él viene con la iglesia. Entonces, ¿qué significa todo eso? Primero, que en el mismo 19:8 se está celebrando ahí las bodas del Cordero, y que después de las bodas del Cordero, Jesucristo viene con la misma iglesia. Por eso se llama Apocalipsis revelación de acontecimientos que nosotros no teníamos claro antes de Apocalipsis, por decirlo así. Apocalipsis revela el orden cronológico de las cosas y cómo se darán detalladamente las cosas. Por eso que se llama revelación.
Veamos, entonces Jesús no tenía la revelación cuando habló de que él venía con sus santos ángeles. Muchacho, él viene con sus ángeles, pero Apocalipsis revela que también viene con su iglesia. Esa es la revelación de ahí. Recuerda que Jesús tampoco habló del arrebatamiento, habló de juntar. La palabra arrebatar y juntar no se parecen en nada, excepto al final de las 3 letras, juntar, arrebatar. Ven. Sin embargo, Pablo revela lo del arrebatamiento. Apocalipsis revela que él viene con la iglesia y con... Veamos, pero revelación, Skol, es efectivamente algo que no se conocía y se está revelando. Pero ¿quién fue que lo reveló? Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, de Jesucristo. Entonces Jesucristo sí tiene la revelación, porque fue Jesucristo que le dio la revelación a Juan. No fue Jesucristo que le dio la revelación a Juan. La revelación de Jesucristo, claro, no era la revelación de Pablo ni la revelación de los apóstoles. La revelación de Jesucristo. Entonces, si es la revelación de Jesucristo, Jesús, cuando dijo en Mateo 25:31 que es con sus santos ángeles que viene, hay que creerle. Hay que creer eso. Ya están ustedes. Se salen del libro de Apocalipsis a buscar otra cosa. La palabra candelero también está en el Antiguo Testamento y no se tiene que usar de allí para interpretarlo como iglesia. Se interpreta como iglesia dentro del mismo libro de Apocalipsis. Muchachos, tú tienes problemas. Porque tú sabes lo malo que tú tienes, que es el que te defiende a ti. Ese se ve que está lejos del mambo, ¿viste? Ese no sabe de lo que está hablando. Pero te voy a decir algo a ti, mira. Josué, para que no invente, por favor, Josué. En la venida de Cristo visible, en Apocalipsis 19:11, tú no encuentras el arrebatamiento que tú quieres incluir por aquí. Ve. Tampoco encuentras que los muertos en Cristo se levantan primero, como que quieres incluir por aquí. Ese acontecimiento únicamente tiene lugar en el arrebatamiento, no en la venida visible de Cristo. Ahora, si tú lo encuentras en la venida de Cristo, demuéstramelo. Apocalipsis 19:11 en adelante. Vamos, ahí es que está su venida. Muéstrame el arrebatamiento, muéstrame también que los muertos en Cristo se levantan primero y que luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado según tú, en Apocalipsis, la venida de Cristo visible, seremos arrebatados juntamente con ellos. Demuéstrame eso en su venida, que está detallada en Apocalipsis 19 y 20. O sea, realmente se siente el trono ya. Tú puedes estar seguro que si Jesús no hubiese tenido esa revelación en ese momento, Jesús no lo iba a decir. Jesús nunca habló por hablar. Jesús habló lo que él conocía, lo que él sabía. ¿Qué Jesús no dijo? La hora de su venida. Él no lo dijo, porque eso solamente lo decía el Padre. Lo sabía el Padre, y Jesús claramente nos lo dijo a nosotros, a los discípulos. Nadie sabe ni el día ni la hora, sino solo mi Padre. Pero si Jesús dijo que Él vendrá con sus santos ángeles, usted puede estar seguro, hermano, que Jesús conocía eso. Porque Jesús no iba a hablar mentira. Jesús dijo claro que Él venía con sus santos ángeles, y eso usted puede tenerlo por seguro que así es. Jesús dijo que vendrá con sus santos ángeles porque ya eso Él lo conocía, Él sabía que venía con sus santos ángeles. Usted no puede venir ahora diciendo que no, que Jesús no sabía y que eso se reveló en el Apocalipsis y que fue en el Apocalipsis que Dios se la dio y que porque eso no, en Mateo 25:31 Él estaba hablando de los ángeles, pero que Él no sabía porque esa revelación no existía. No, Jesús habló lo que Él conocía. Jesús nunca habló mentira y nunca dijo una cosa por otra. Jesús dijo que vendrá con sus santos ángeles y es con sus santos ángeles que vendrá. Skol, el que está cargado de problemas eres tú, muchacho. Tú tienes un problema que ni tú te imaginas, mijo. Tú eres el que tiene el problema grande. Porque solamente con decir que Jesús en Mateo 25:31 no tenía la revelación para decir con quién Él venía, que eso se reveló en el Apocalipsis. Solamente con eso tú estás evidenciando que tu problema es grave. Tu problema es grave, porque tú tienes un problema de percepción y tienes un problema de interpretación, tienes un problema
de todas las índoles tú tienes problemas, Cole. Tú estás cargado de problemas. Tú estás lleno de problemas, Cole. Jesús dijo claro que Él vendrá con sus santos ángeles. Y tú dices que no con sus ángeles, que con la iglesia. La palabra iglesia no aparece ahí, ni tampoco en Apocalipsis 19. No aparece, lo que aparece es sus ejércitos celestiales. ¿Y cuáles son los ejércitos celestiales? Son los ángeles. Por eso es como muy bien dijo el hermano, que no es ningún ignorante. El ignorante eres tú, Skol. Ese hermano no es ningún ignorante. Ese hermano está citando la Biblia. Ese hermano citó ahorita y dijo, cuando el profeta Eliseo, que su siervo veía que estaban rodeados, y Eliseo le dijo, Señor, ábrele la vista a este siervo para que él vea. Y cuando le abrieron la vista, este hombre vio muchísimos caballos de guerra, un ejército incomparable, que estaba de parte del profeta de Dios. O sea, el cielo no nos necesita a nosotros para pelear, Skol. No nos necesita a nosotros. El cielo tiene su ejército. Sus ejércitos celestiales existen. Por eso es que Satanás será arrojado desde el cielo, por otros ejércitos. Ahí está Miguel, por ejemplo, que es un arcángel y tiene a cargo muchísimos ángeles. Hay muchísimos ángeles que son poderosísimos y muchos otros que nosotros quizás no conocemos porque no se mencionan en la Biblia. Pero Dios tiene sus ejércitos celestiales, y esos ejércitos son los que van a acompañar a Jesús cuando Él venga a la tierra. Claro, es que Jesús viene con sus santos ángeles, ¿entiendes? Y la iglesia se va a juntar a esos ángeles, pero no porque la iglesia venga desde el cielo con los ángeles, sino porque la iglesia va a recibir al Señor, Skol. Darle la bienvenida a una persona, recibir a una persona, es lo que va a hacer la iglesia. Mira, hay algo que tú le temes muchísimo, y lo voy a decir aquí públicamente, ¿a qué tú le temas? Tú le temes muchísimo a la palabra recibir, que aparece ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Yo tengo varios años debatiendo contigo, y siempre que yo te menciono esa palabra, tú le huyes. Tú rehusas abiertamente, rehusas frenéticamente, tú le tienes pavor a esa palabra que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15. Ese es el cuco de Skol. Recibir, esa palabrita recibir, Skol le tiene miedo. Le teme como le teme el ratón al gato. Así le teme Skol a esa palabra recibir. ¿Por qué razón le teme? Porque esa palabra desbarata todo su sistema. Esa palabrita desbarata desde sus cimientos todo su andamiaje, toda su herejía, toda tu herejía se desbarata con una sola palabra: recibir. La iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire, no para irse con el Señor para el cielo, es para recibir al Señor. Y si es para recibir al Señor, es cuando Cristo venga en gloria. Entonces, si es cuando Cristo venga en gloria, es imposible que la iglesia venga desde el cielo, porque la iglesia va a recibir al Señor, Skol, a recibir al Señor. ¿O es que tú no sabes lo que significa recibir a una persona? La palabra recibir, Skol, si tú no sabes lo que significa, yo te enseño lo que significa. La palabra recibir significa darle la bienvenida a la persona que viene hasta el lugar de destino. En este caso, Jesús viene para la tierra. La iglesia será arrebatada para recibir al Señor. Eso significa que la iglesia va a descender con Cristo a la tierra. Y es por esa razón que la iglesia se va a juntar con esos ángeles. No es porque la iglesia viene desde el cielo con esos ángeles, no. Sino porque la iglesia va a ser arrebatada y en las nubes se va a juntar con esos ángeles. Se va a juntar con el Señor. Y como es a recibir al Señor, entonces vamos a descender con el Señor y sus ángeles hacia la tierra, que es el lugar de destino hacia donde viene Jesús.
tiene problema. Yo dije eso. Oye lo que tú dices. Mentira. Demuéstrame en Apocalipsis capítulo 19 que él viene ahí donde lo recibe. Vamos a opinar. Demuestra eso. Si la iglesia no es que viene con él, según tú, porque yo estoy muy 100% claro de eso. Los del 19.8 son los mismos del 19.14, pero ok. Si según tú, Cristo no viene con la iglesia, y la iglesia lo va a recibir en la venida visible, demuéstrame eso en su venida. Apocalipsis 19.11 en adelante, vamos. No haya que hablar, Pinal. ¿Dónde está el miedo? Te lo leo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tú no hayas ni qué hacer. Primero tú dices que están abajo recibiéndolo. Aquí dice que en el aire, digo, usando aquí la palabra recibir. Pero en una venida que presenta Apocalipsis 14 en adelante, ¿verdad? Y también aquí el 19.11 en adelante, nosotros no vemos ningún recibimiento en el aire. Es que hay muchas cosas que no se dan en esa venida que tú quieres poner al final y quieres meter la iglesia ahí. ¿Dónde está el recibimiento en el aire de la iglesia en Apocalipsis 19, del 11 en adelante? Tú verás que tienes tu libro ahí, mi hermano, y tienes que inclusive embalarte también para otro libro, porque tú no soportas la revelación cruda del libro apocalíptico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las palabras que he hecho énfasis son venida, descender del cielo, recibir al Señor. Ahí está. El mismo pasaje que tú mencionas para hablar de la venida secreta está hablando de la venida de Cristo. Cuando tú hablas solamente del arrebatamiento, que el arrebatamiento es antes de la venida, como tú dices, vemos ahí que en ese pasaje está hablando de la venida. Y oye lo que va a ocurrir en la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. El Señor descenderá del cielo y la iglesia será arrebatada para recibir. El cuco tuyo, Skol, es esa palabra, recibir al Señor. Porque si tú cometes el error de darle el verdadero significado a la palabra recibir, ahí se te acaba tu doctrina. Se te acaba tu doctrina porque ahí queda demostrado claramente que en Apocalipsis 19 la iglesia sale a recibir al Señor. Porque es la misma venida. No hay 4 ni 5 venidas, solo hay 2 venidas de Cristo. La primera fue cuando Él vino y murió por nuestros pecados, y la segunda cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. No hay más venida de Cristo, Skol. Skol, vamos a ver si tú te atreves a explicar lo que significa recibir al Señor en el aire. Según tú, Skol, para ti, ¿qué significa eso? Recibir al Señor en el aire. ¿Qué es lo que significa? Recibir al Señor en el aire, así de sencillo. Nosotros subimos a recibirlo a Él en el aire y así estaremos siempre con Él. Ve, así de sencillo. Recibir al Señor en el aire. ¿Pero cuándo? Después que seamos arrebatados. Somos arrebatados para recibirlo a Él en el aire e irnos con Él de ahí en ese arrebatamiento para las bodas del Cordero. Sencillo, está en Apocalipsis mostrado. ¿Ve? Se va a la iglesia en el capítulo 4, pasa en la tierra la gran tribulación, luego se da en la boda del Cordero en el capítulo 19, y Cristo viene con la iglesia en el capítulo 19-11 de Apocalipsis, según el versículo 14, a establecer el reino milenial a la tierra
Apocalipsis 20, eso no tiene ningún enredo ahí. Ahora, que tú no quieres entenderlo así, por buscar otras razones, son decisiones tuyas. Skol, no has explicado nada, simplemente has repetido el texto, recibir al Señor en el aire. Pero yo no quiero que tú me repitas el texto ni que lo leas, yo lo que quiero es que tú expliques lo que significa recibir al Señor en el aire. Skol, tengo otra pregunta para ti. Según el orden cronológico del Apocalipsis, ¿qué es primero? ¿El cielo nuevo y la tierra nueva o la venida del Señor? ¿Qué va primero? Primero baja la Nueva Jerusalén antes de la venida de Cristo, o la venida de Cristo es primero que el descenso de la Nueva Jerusalén. Te volviste un lío, Rafael, oíste. Tú dices que yo lo quiero mandar para atrás de nuevo. Skol, pero la palabra recibir, eso es lo que significa. Si la iglesia va a salir a recibir al Señor, la iglesia tiene que devolverse para la tierra, porque eso es lo que significa salir a recibir al Señor en el aire, Skol. Y la otra pregunta que tengo para ti, Skol, es ¿qué va primero? ¿La Nueva Jerusalén o la venida o la segunda venida de Cristo? ¿Qué ocurre primero? ¿El cielo nuevo y la tierra nueva con la Nueva Jerusalén o la venida de Cristo? ¿Cuál de esos dos acontecimientos son primero, según el orden cronológico del Apocalipsis? Tú tienes problemas penales. Te digo un secreto a ti. Tú te pusiste a enchinchar este tema. Está palomo tú en el tema, ¿viste? Porque tú no vas a encontrar desorden cronológico en un mismo capítulo. ¿Ves? Tú puedes encontrar en otro capítulo algo que pertenezca a otro capítulo, pero es sencillo. Primeramente se entiende porque lo vas a encontrar dentro del mismo libro. ¿Entendiste? Dentro del mismo libro. Tú vas a ajustar las piezas en orden. Pero es sencillo, no es que tú vas a poner un orden que acomode alguna posición, argumento o postura, o con fines de ganar un debate. No. Tú lo vas a organizar porque el propio libro te lleva a ese orden cronológico. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Pero en el caso ese, que tú me preguntas a mí, que ¿qué es primero? ¿La venida de Cristo o los cielos nuevos y la tierra nueva? Son otros capítulos. Mira, por ejemplo, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, certifica a todas las iglesias. O sea, no porque esté allá atrás significa eso, que él va a decir eso después de todo eso. Pero que eso es sencillo entender eso, mi hijo. No entiendo por qué tú caes en esa niñada, que para mí son perder el tiempo, cuando hay cosas maduras y profundas que se pueden aprovechar dentro del tiempo que tenemos para dedicarle a este tema. Veamos, Skol. Tú dices que el Apocalipsis tiene un orden cronológico, ¿verdad? Está en orden cronológico, eso es lo que tú siempre has discutido y has alegado. Entonces yo te pregunto, ¿qué va primero? ¿El cielo nuevo y la tierra nueva o la venida de Cristo? Eso es simple. Dime, según el Apocalipsis, según el orden cronológico del Apocalipsis, ¿qué va primero? ¿La venida de Cristo o el cielo nuevo y la tierra nueva? Los capítulos y los versículos, Skol, fueron añadidos después del canon. Pero Juan no escribió el Apocalipsis por capítulos y por versículos. Yo lo que te pregunto, ¿qué escribió Juan primero? ¿Va primero el cielo nuevo y la tierra nueva o va primero la venida de Cristo? Esa es la pregunta. Veamos, Skol, porque según el orden cronológico del Apocalipsis, nosotros encontramos la venida de Cristo en el capítulo 22, después del cielo nuevo y la tierra nueva y la Nueva Jerusalén. Y tú que abogas tanto por el orden cronológico del Apocalipsis, ¿qué tú puedes decir a esto entonces? Porque vemos que en el capítulo 21 se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. En el verso 9 del capítulo 21 se habla de la Nueva Jerusalén. Ya ha pasado el juicio ante el gran trono blanco, han pasado los 1000 años, ha pasado el milenio, ha pasado todo. Entonces en el Apocalipsis 22 encontramos la venida de Cristo. Explícame eso, Skol.
En tu orden cronológico del Apocalipsis. Pues, Vidal, tú no vas a ganar nunca un tema conmigo, porque tú te embalas mucho. Y te vuelvo a tener que repetir para que te duela un poco. Te parece mucho a los pintos. Y los pintos debatan así, como muy cobardemente, y eso de ellos me la monta toda. Cuando por no saltar una verdad bíblica se vuelven vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ahora, presenta tú en Apocalipsis el arrebatamiento bíblico en la venida de Cristo, en la venida de Cristo que está revelada, no en lo que tú enseñas, que tal y que revelada en Apocalipsis 11, que según Josué Pinales, cuando resucitan los dos olivos, no son únicamente los dos olivos, es toda la iglesia, incluyendo los decapitados, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 24, otra vez se repite la misma escena, donde no están incluidos los dos olivos, ni mucho menos tampoco la iglesia, sino únicamente un grupo determinado de personas. Ese es el tollo apocalíptico mental que tiene mi socio Josué Pinales, que dice cualquier cosa para salir del paso. Eso sí es verdad que un desorden escatológico. Skol, pero antes de tú ponerte a quejarte, porque ya llegó el periodo de la queja de Skol.